La abuela se llamaba Anfisa y vivía sola en una cabaña de madera al borde del bosque, donde los pinos se doblaban con el peso del hielo y el silencio parecía tener cuerpo. Nadie visitaba su casa desde hacía años. Ni siquiera el cartero se atrevía a pasar por el sendero cubierto de ventiscas. Las huellas de los lobos aparecían cada mañana junto al pozo, y ella solía hablarles como si fueran vecinos invisibles. Las palabras servían más para mantener viva la memoria que para esperar respuesta. Contra la pared, colgado con una cuerda gastada, permanecía el retrato de su hijo, perdido hacía décadas en algún frente que ya nadie recordaba exactamente. A veces se sentaba junto al fuego, con una manta sobre los hombros, y contaba los crujidos del techo. Su rutina era precisa: encender el horno, cortar leña, alimentar a las gallinas, derretir nieve para beber. En esas largas tardes de invierno, el mundo parecía reducido al sonido del viento que golpeaba las contraventanas. A pesar de la soledad, había en sus gestos una calma que solo conocen los que ya han aceptado que el tiempo es un huésped sin prisa. A veces le parecía escuchar pasos afuera, pero siempre era el viento, nunca esperaba a nadie. Y sin embargo, cada noche encendía una vela cerca de la ventana, por si alguien pasaba. Tal vez por costumbre, tal vez por un pacto silencioso con el pasado. La aldea más cercana quedaba a medio día de trineo. Los rumores sobre aquella anciana que hablaba con los animales se perdían entre las risas de los niños y las supersticiones de los viejos. Algunos decían que conocía secretos del bosque, otros que el invierno la había vuelto bruja. Ella no sabía nada de eso, solo sabía sobrevivir. Tenía un reloj de cuerda que ya no marcaba la hora, pero aún lo daba vuelta cada mañana, escuchando su tic silencioso. Ya recordaba que aún respiraba, que la vida, aunque invisible, seguía girando con ella. Esa tarde la nevada fue especialmente densa. El cielo se volvió gris azulado, y los árboles parecían espectros inmóviles. El fuego chispeaba dentro, proyectando sombras largas que bailaban sobre las paredes. Anfisa recogió las migas de pan duro, alimentó las gallinas y se sentó cerca de la ventana. El aire estaba tan quieto que escuchaba su propio corazón. Cerró los ojos un momento, repitiendo en silencio los nombres de los que ya no estaban. La casa olía a madera quemada y a recuerdos lejanos. Entonces oyó algo distinto, un sonido grave, irregular, como un paso pesado sobre la nieve. Al principio pensó que era un tronco que caía del bosque, pero el ruido se repitió, más cerca, acompañado de un resoplido animal. Se incorporó lentamente y acercó la vela al vidrio empañado. Afuera, apenas se distinguía una figura que se movía entre el viento, una silueta oscura, más grande que un perro, más baja que un alce. Los copos se arremolinaban y la luz temblorosa iluminó dos ojos enormes, brillantes, que la observaban sin miedo. Un reno. No había visto uno tan de cerca desde su juventud. El animal estaba junto a la ventana, respirando con fuerza, y en sus cuernos colgaba algo que la abuela no logró distinguir al principio. Una tela, quizá, o una cuerda. Cuando el reno movió la cabeza, el objeto tintineó, como si tuviera metal o vidrio enredado. Anfisa retrocedió un paso, sintiendo que la respiración se le detenía por un instante. La criatura golpeó suavemente con el hocico el marco de la ventana, una, dos veces, como un visitante que conocía las costumbres humanas. La anciana se santiguó, aunque hacía tiempo que había olvidado las plegarias. Nunca un animal se había acercado así, tan directo, tan insistente. Abrió apenas la ventana y una ráfaga helada llenó la habitación. El reno no se movió. Sus ojos eran húmedos, profundos, y en ellos había algo parecido a un pedido. La tela que colgaba de los cuernos era en realidad una bufanda, tejida con hilos multicolores, viejo trabajo de sus manos. Reconoció el patrón al instante. Era la bufanda que su hijo llevaba el día que partió. El corazón le dio un vuelco. El viento apagó la vela y la oscuridad la envolvió de golpe. Se quedó inmóvil, escuchando el sonido del aliento del animal tras el cristal. Todo su cuerpo temblaba, no solo por el frío. Quiso hablar, preguntar de dónde había venido, a quién había visto, pero no salieron palabras. Apenas susurró el nombre que hacía años no pronunciaba. El reno inclinó la cabeza, como respondiendo a algo invisible, y dio un paso atrás. En el mismo instante, el bosque pareció contener la respiración.
Anfisa salió al umbral, envuelta en el abrigo raído. La nieve le llegaba hasta las rodillas, pero no sintió frío. El reno lo observaba, inmóvil, con la bufanda colgando, balanceándose con el viento. A cada movimiento, el tejido húmedo destilaba gotas sobre el suelo helado. Quiso acercarse, pero el animal giró lentamente hacia el bosque. Dio unos pasos, se detuvo, volvió a mirarla, y entonces ella comprendió que debía seguirlo. Algo, una certeza silenciosa, nació en su pecho. Aquello no era casualidad. Antes de cerrar la puerta, miró el interior de la casa. La mesa pequeña, la jarra de agua congelada, la lumbre agonizando. Todo parecía tan frágil, tan detenido, que le pareció que, si se marchaba, el lugar se disolvería en la ventisca. Sin embargo, dio un paso adelante. El reno aguardaba entre los árboles y las sombras del bosque se abrían ante él como un sendero antiguo. Anfisa agarró su bastón y se internó tras aquella figura luminosa contra la oscuridad. Cada crujido de la nieve bajo sus pies era una pregunta sin respuesta, una promesa suspendida. El viento la envolvía en voces que parecían venir del pasado, y el fulgor lejano de la aurora boreal tintaba el cielo de verde. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo. El reno avanzaba despacio, girando de vez en cuando para asegurarse de que lo seguía. Al fondo, entre los troncos cubiertos de escarcha, algo emitía un reflejo tenue, como un hilo de luz atrapado en la distancia. Anfisa lo vio y apretó los labios. En aquel instante, comprendió que esa noche no terminaría igual que las demás, y que lo que el reno traía consigo era más que una bufanda perdida. Era la señal de que el invierno, por fin, tenía algo que devolverle. El bosque se cerraba detrás de ella como una boca que tragaba la luz. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más denso, y solo el crujido de la nieve marcaba el ritmo de su respiración. El reno caminaba a pocos metros, guiándola sin apuro. Sus cuernos parecían atrapar los reflejos de la aurora, convirtiéndose en un farol vivo. Anfisa no sentía el peso de los años ni el dolor en sus rodillas. Todo su cuerpo vibraba con la extraña sensación de estar siguiendo una promesa que no recordaba haber hecho. Cada tanto, la bufanda ondeaba, rozando las ramas cubiertas de escarcha. Le pareció oír en ese roce un susurro, como si las fibras guardaran las palabras que había dicho a su hijo al despedirse. El bosque era más antiguo de lo que recordaba. Había árboles torcidos, con troncos tan anchos que la luz no lograba pasar entre ellos. A veces creía ver formas en la corteza, rostros, ojos, gestos congelados. No sabía si eran juegos del viento o recuerdos que se volvían visibles. Cuando el reno se detenía, ella también paraba. Podía sentir cómo el aire cambiaba. Olía a resina, a frío mojado y algo más, un aroma leve, metálico, que le resultaba familiar. Pensó en la ropa del hijo cuando regresaba de cazar, en el olor del hierro y la nieve. La memoria la golpeó con una fuerza dulce y dolorosa. De pronto, el animal giró hacia una grieta entre dos troncos. Más allá había una luz que no venía del cielo. Parecía una llama bajo el hielo, un brillo que palpitaba desde la tierra. El reno avanzó primero y ella lo siguió, apartando ramas con las manos desnudas. Las agujas del pino le arañaron la piel, pero no se detuvo. Al cruzar, vio un claro pequeño protegido del viento. Allí, la nieve era tan lisa que parecía un espejo. En el centro se erguía una piedra alta, cubierta de musgo y escarcha. La bufanda se soltó de los cuernos y cayó justo a los pies de la abuela. El reno alzó la cabeza hacia el cielo y exhaló un vaho espeso, casi luminoso. Anfisa recogió la bufanda con manos temblorosas. Estaba tibia, como si alguien la hubiera tejido esa misma tarde. La llevó al rostro y percibió un olor que no podía ser una ilusión. Humo de fogata, piel humana, vida reciente. Su corazón se agitó y por instinto miró a su alrededor. En las sombras del claro creyó ver una figura, una silueta humana que se desvaneció apenas intentó enfocar. El reno se mantuvo quieto, observándola, y entonces comprendió que no debía hablar, que aquel momento era frágil como el cristal. Algo en el aire le indicó que había cruzado un límite invisible, una frontera entre lo que era recuerdo y lo que seguía respirando. Durante un largo rato permaneció allí, sintiendo la presencia del bosque. Cada árbol parecía escuchar. El viento se calmó,
y la aurora se volvió más brillante, extendiendo hilos verdes sobre sus hombros. Luego, el reno se inclinó y golpeó suavemente la piedra con una pezuña. Un sonido profundo resonó bajo la nieve, como si algo se moviera en el subsuelo. Anfisa retrocedió un paso, pero no huyó. Vio cómo una grieta mínima se abría a los pies de la piedra, revelando un resplandor cálido. De allí surgió un aire distinto, cargado de olor a humo y pan tostado, como si en el fondo del bosque hubiera una casa encendida. El reno volvió a mirarla y avanzó hacia la grieta sin miedo. La anciana lo siguió, con el corazón golpeándole las costillas, guiada por un impulso que no entendía. Caminó despacio por un sendero que descendía bajo el hielo, iluminado por destellos verdes y ámbar que parecían latir con vida propia. Allí, el frío desapareció. El suelo ya no era nieve, sino tierra húmeda. Podía escuchar el murmullo de agua corriendo, y en sus oídos resonaron ecos de voces antiguas. Algunas eran tan claras que creyó reconocerlas: la risa de su esposo, el canto torpe del hijo cuando era niño. Quiso responder, pero temía que el sonido de su voz los borrara. Al final del corredor, el reno se detuvo y bajó la cabeza. Frente a ellos había un pequeño estanque circular. Su superficie reflejaba la aurora que arriba ya no se veía. En la orilla, una piedra lisa sostenía algo que la abuela identificó al instante: una pequeña caja de madera, igual a la que su hijo había guardado el día que partió. Se arrodilló, incapaz de contener las lágrimas. El reno hizo un ruido bajo, casi un gemido. La anciana abrió la caja con cautela y dentro encontró un trozo de papel doblado. Lo desarrolló con lentitud. No era una carta escrita, sino un pedazo de mapa, un dibujo tosco de la región, marcado con una cruz en el bosque donde estaba ahora. Detrás, con tinta desvaída, solo una línea: no me busques, yo te encontraré. Anfisa apretó el papel contra el pecho. El reno alzó la cabeza y su respiración iluminó el estanque, que comenzó a brillar con un tono dorado. En ese momento comprendió que no era solo un animal, sino un mensajero, un puente entre el mundo de los vivos y el de los que habían partido. No era necesario entenderlo, bastaba con aceptar. Cuando volvió a mirar la superficie del agua, vio un reflejo diferente. Un joven con la bufanda al cuello, sonriendo. Ella estiró una mano hacia él, pero lo que tocó fue el aire. El reflejo se disolvió y el estanque volvió a ser oscuro. Se quedó un rato arrodillada, repasando cada detalle del mapa, cada curva, cada línea. La marca coincidía con un viejo camino que llevaba a las montañas, más allá del río helado. Sintió un escalofrío no de miedo, sino de certeza. El reno dio media vuelta, esperando. Anfisa entendió la invitación. Guardó el papel dentro de su abrigo y se puso de pie. Su cuerpo dolía, pero sus pasos eran firmes. Mientras subían de nuevo hacia la superficie, la aurora comenzaba a apagarse. El bosque los esperaba, silencioso, desconocido, antiguo. Cuando emergieron al claro, todo estaba cubierto de una neblina brillante. La bufanda se enredó en su brazo, y la anciana levantó la vista. El reno se detuvo un instante y rozó su hombro con el hocico, como un gesto de despedida. Ella lo miró y asintió sin palabras. Sabía que el camino no terminaba allí. A lo lejos, entre la bruma, un hilo de humo se alzaba en dirección a las montañas. Anfisa respiró hondo y empezó a andar, mientras la nieve crujía bajo sus pies con un sonido nuevo, como si el invierno entero estuviera escuchando. La travesía hacia las montañas comenzó lenta, bajo un cielo gris que todavía conservaba rastros de la aurora. Anfisa caminaba siguiendo el cauce del río helado, con el mapa seguro dentro del abrigo. Cada paso se hundía en la nieve hasta el tobillo, pero su mente estaba en otra parte. A veces tocaba el papel para asegurarse de que seguía allí, sintiendo el relieve de las líneas dibujadas a mano, sucias de tiempo. El humo que había visto en la distancia esa madrugada parecía moverse con ella, difuso, como si la esperara. El reno avanzaba adelante, dejando huellas amplias que la abuela usaba como guía. El sonido de su respiración formaba nubes que se deshacían lentamente, y entre una y otra el silencio regresaba, envolvente y puro. El bosque fue quedando atrás, y la tierra empezó a elevarse. Las ramas se volvieron más finas, los troncos escasos, hasta que solo quedaron piedras cubiertas de nieve. El viento soplaba distinto allí.
con un tono que recordaba a voces, casi un murmullo. A cada ráfaga, Anfisa tenía la sensación de escuchar palabras a medio formar, como si la montaña le hablara en un idioma olvidado. Se detuvo varias veces para recobrar el aliento y miró atrás. El horizonte se extendía como una sábana blanca sin límites. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo inmenso, más allá de su soledad. A mediodía, el cielo se cerró completamente y la nevada comenzó sin aviso. Los copos se agruparon en remolinos, borrando los contornos del camino. El reno se detuvo, olfateando el aire. Anfisa lo imitó, tratando de adivinar su intención. El animal giró bruscamente hacia un desvío casi invisible, una depresión entre dos rocas que la anciana habría pasado de largo. Lo siguió, agachándose para entrar en un pasillo que conducía a una cueva pequeña. Dentro, el aire era más cálido y olía a tierra húmeda. Se sentó junto a la pared, exhausta, mientras el reno se acomodaba frente a la entrada, vigilante. Por primera vez desde que había emprendido el camino, sintió sueño. Se cubrió con la bufanda y cerró los ojos. El sueño llegó rápido y profundo, pero no fue silencioso. Soñó con el crujido del fuego, con un hogar lleno de voces. Su hijo estaba allí, de espaldas, cortando leña. Se volvió hacia ella y sonrió. La bufanda se balanceaba en su cuello, igual que entonces. «Madre», dijo, «el invierno es largo, pero no eterno». Intentó acercarse, mas una ráfaga de viento barrió la escena, llenándolo todo de nieve. Despertó sobresaltada, el corazón latiéndole con fuerza. El reno seguía allí, inmóvil, mirándola con los mismos ojos tranquilos. Afuera, el temporal había pasado. Salió de la cueva y levantó la vista. Entre los últimos velos de neblina, pudo ver las montañas con claridad. En la ladera más cercana, distinguió algo oscuro, una estructura tosca, como una cabaña o un refugio. El humo subía desde allí, exacto al que había visto la noche anterior. Sabía que ese era el lugar marcado en el mapa. El camino hasta él no era largo, pero sí empinado y expuesto. Aún así, no dudó. El reno dio un paso al frente y comenzó el ascenso. La nieve brillaba con tonos azulados bajo la luz pálida y el aire se volvió más frío, cortante. Sentía el pulso en las yemas de los dedos. Al llegar a la mitad del trayecto, el terreno se estrechó. A un lado, un precipicio. Al otro, una pared de roca lisa. Cada paso debía medirse. Hubo un momento en que el reno se detuvo, olfateó el suelo y comenzó a rascar con las pezuñas. Bajo la nieve apareció una cadena oxidada, medio enterrada en el hielo. La abuela se agachó y tiró de ella con esfuerzo. Un sonido metálico, distante, resonó bajo sus pies, como si una compuerta hubiera cedido. La montaña respondió con un gemido profundo. Anfisa retrocedió instintivamente y observó cómo una parte del suelo se hundía unos centímetros, revelando la entrada a un túnel oscuro. El reno emitió un bufido y descendió sin dudar. Ella, sosteniendo el bastón, lo siguió. Adentro, la luz cambió por completo. Un resplandor verdoso emanaba de las paredes, filtrado por hilos de hielo cristalino que parecían guardar luz en su interior. El aire era cálido, imposible en ese entorno. Caminó con cautela, oyendo su propio eco transformarse en un murmullo ajeno. Pronto el pasaje se abrió a una cámara más amplia. En el centro, un círculo de piedras talladas formaba lo que parecía un antiguo altar. Sobre él había un objeto cubierto por una capa de escarcha brillante. Anfisa se acercó temblando. Al retirar el hielo, encontró una cruz de madera sencilla, envuelta con una cinta de tela similar al patrón de la bufanda. Al tocarla, una corriente invisible recorrió el lugar. El reno bajó la cabeza, y en los muros comenzaron a proyectarse sombras que se movían solas. Eran figuras humanas, hombres, mujeres, niños, trabajando, riendo, viviendo. Rostros que la anciana reconoció en parte, otros que no había visto jamás. Entre ellos apareció el de su hijo, sosteniendo una antorcha, observándola con serenidad. «Sigue el fuego, madre», susurró él. «Detrás de la montaña termina el invierno». La visión se desvaneció con un sonido leve, como un suspiro. El resplandor de las paredes se apagó poco a poco,
hasta quedar solo la luz del exterior filtrándose por el pasillo. Anfisa tomó la cruz y la guardó junto al mapa. Comprendió que aquello no era un destino, sino una señal más. El reno la esperaba a la entrada, con el hocico blanco de nieve y los ojos brillantes. Juntos salieron de la cueva hacia la pendiente. El humo del refugio seguía allí, más nítido, danzando en el aire inmóvil. Sintió que algo, detrás de ese horizonte, la llamaba con la voz de todos los inviernos pasados. Se detuvo un momento antes de continuar, mirando la inmensidad. El viento sopló con una dulzura extraña, casi cálida. Apretó la bufanda contra el cuello, acarició el lomo del reno y comenzó el último tramo del ascenso. Cada paso resonaba con un sentido nuevo, como si la montaña misma marcara el compás. Cuando por fin alcanzaron la zona alta, el paisaje se abrió ante ellos. Un valle oculto entre las montañas, donde la nieve no caía y el río corría vivo. En el centro, una cabaña con humo en la chimenea. Anfisa sonrió apenas. No sabía aún qué encontraría dentro, si memoria o milagro, pero sintió que ya no viajaba sola. El reno avanzó despacio y ella lo siguió. El valle, silencioso, los recibió con un resplandor que no pertenecía al invierno. La cabaña del valle parecía más un recuerdo que una construcción real. El humo salía en espirales lentas, perfumando el aire con olor a leña y algo dulce, como pan o resina. Anfisa se detuvo al borde del claro, temiendo que un paso en falso borrara la visión. El reno giró la cabeza, mirándola con paciencia, como si esperara que comprendiera que no hay regreso posible cuando una montaña te ha mostrado su corazón. Tomó aire y avanzó. Cada crujido bajo sus botas se amplificaba en el silencio del valle. No había viento, no había pájaros, solo el rumor tímido del río. Al llegar al umbral, la puerta se abrió sola, como movida por un suspiro. Dentro, el calor la envolvió de inmediato. Un fuego ardía en el hogar, y la estancia estaba llena de cosas que conocía sin saber de dónde. Una olla colgando del techo, un banco de madera idéntico al de su antigua casa, una lámpara hecha con hueso y cristal. En la pared, algún torpe intento de bordado mostraba las mismas flores que ella solía coser de joven. Dio un paso tremulante y pasó los dedos por el respaldo de una silla. Estaba tibia, recién usada. Sobre la mesa había una taza de loza y junto a ella, una piedra lisa del tamaño de su mano. En la superficie, grabado con trazos finos, se veía el mismo símbolo de la cruz que había encontrado en la cueva. Una corriente de aire agitó las cortinas. Detrás, a través de la ventana, el valle comenzó a cambiar. La luz se volvió más intensa, como si el sol se acercara demasiado. El reno entró con cuidado, sus ojos reflejando destellos dorados. Se detuvo frente al fuego y bajó el cuello. De los cuernos pendía ahora una cinta blanca que no estaba antes. Anfisa la tomó entre los dedos y notó que era seda, algo imposible allí. Al desplegarla, encontró unas palabras bordadas con hilo rojo. «Estás en casa». «¿Casa?», murmuró, más a sí misma que al animal. Su voz sonó extraña, como si alguien la repitiera al mismo tiempo desde otro lugar. Entonces oyó pasos detrás de ella, lentos, seguros. No quiso girarse al instante. El miedo y la esperanza se mezclaron hasta doler. Cuando por fin se volvió, la figura que vio no era una aparición ni un sueño. Era un hombre de pie en el marco de la puerta interior, con el mismo rostro que había visto en el reflejo del estanque. Más joven, más firme, pero innegablemente su hijo. No habló al principio. La miró con una calma profunda y en sus manos traía un tazón humeante. «Te esperaba, madre», dijo. Su voz era igual que en los recuerdos, y sin embargo tenía un tono más grave, hecho de tiempo. Ella dio un paso hacia él, después otro, hasta que la distancia desapareció. Temía que al tocarlo se desvaneciera, pero la piel que sintió era cálida, real. El hijo la abrazó, sosteniéndola con cuidado, y por un momento creyó escuchar de nuevo las canciones antiguas del pueblo, aquellas que marcaban el final de los inviernos. Se sentaron juntos frente al fuego. Él le ofreció el tazón y ella bebió. No era caldo ni té, sino agua clara, más fresca que cualquier manantial. Al hacerlo, algo en su interior pareció desprenderse, como un peso que había llevado toda la vida. «Pensé que estabas muerto», susurró.
El hombre sonrió con ternura. Morí muchas veces, madre, pero uno sigue mientras lo recuerdan. Tú no me dejaste ir. Ella bajó la vista, entendiendo. El reno se acercó, se tendió a su lado y apoyó la cabeza en el suelo, respirando despacio. El fuego tenía un tono distinto ahora, dorado y sereno. No puedo quedarme mucho, dijo él tras un rato. En su voz no había tristeza, solo certeza. Este lugar no pertenece al tiempo, pero tú sí. Anfisa trató de responder, de pedir que no se fuera, aunque comprendía que la respuesta sería inútil. Él tomó la cruz que ella llevaba y la colocó sobre la mesa, junto a la piedra tallada. Ambos objetos brillaron, y de su unión surgió una luz suave que empezó a llenar la cabaña. El invierno termina cuando aceptas que no todo lo que se va desaparece, agregó, mirándola con esos ojos que parecían contener otro mundo. El resplandor creció, fundiendo contornos, y ella cerró los párpados. Oyó un sonido parecido al viento, a un nombre repetido en ecos. Cuando volvió a abrir los ojos, el hombre había desaparecido. El fuego seguía ardiendo, pero estaba más pálido. El reno, en cambio, permanecía allí, observándola. Sobre el banco, en el lugar donde él había estado sentado, quedaba una bufanda nueva, tejida con lana roja. Anfisa la tomó y sonrió con lágrimas silenciosas. Afuera, el valle se había vuelto luminoso, casi primaveral. Las aguas del río corrían sin hielo y los árboles mostraban brotes verdes, tímidos pero reales. Salió hasta el umbral y respiró profundamente. El aire tenía sabor a tierra mojada, a vida que renacía. El reno la siguió y alzó el hocico hacia el sol. Anfisa se volvió hacia la cabaña. No sabía si volvería a verla, si era real o solo un umbral entre dos mundos. No importaba. Comprendía ahora que su viaje no era para encontrar, sino para recordar. Guardó la bufanda y empezó a caminar hacia el río. El reno la acompañaba, los copos viejos derritiéndose a su alrededor. Cuando llegó al borde del agua, la cruz y la piedra que había llevado relucieron brevemente antes de hundirse en el fondo. Una sensación de paz se extendió por su pecho. Por primera vez en décadas, no sintió el peso del invierno. Solo una quietud amable, el rumor del agua y el eco distante de una voz que decía: «Detrás de la montaña, la primavera siempre espera». Anfisa cerró los ojos. El valle respiró con ella, y el reno bajó la cabeza, dejando que la luz lo envolviera hasta volverse parte del paisaje. Halos de bruma subieron desde el río, y las montañas, que antes parecían muros, ahora se abrían en una claridad sin límites. La abuela dio un último vistazo al cielo y pensó que ningún lugar estaba tan lejos como parecía. Luego, con pasos tranquilos, se internó en la senda que conducía al otro lado del valle, mientras el fuego de la cabaña se apagaba lentamente, liberando al aire un último destello, el mismo que había brillado en los ojos de su hijo. El sendero que seguía al otro lado del valle era más angosto, pero la luz lo hacía menos temible. Anfisa caminaba despacio, sintiendo bajo las suelas el cambio del terreno. Ya no era nieve pesada, sino una mezcla de tierra blanda y hielo que cedía sin resistencia. Cada paso dejaba una huella clara, que se llenaba de agua al poco tiempo, como si el mismo suelo quisiera borrar su rastro. El aire, aunque fresco, ya no cortaba la piel. La bufanda roja descansaba sobre sus hombros, más ligera de lo que parecía, y sin embargo le daba una sensación de protección que jamás había sentido con abrigo alguno. Al tocarla, era como si tocara la mano de su hijo, no en el campo de batalla, sino en la infancia, cuando aún cabía en su regazo. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba con suavidad. Los árboles, primero tímidos, comenzaron a multiplicarse, alzando ramas cargadas de pequeños brotes. Algunas ramas mostraban catálogos de hojas apenas abiertas, frágiles como párpados recién despiertos. El sonido del río la acompañaba a su izquierda, invisible entre rocas y arbustos, pero siempre presente. De vez en cuando, se detenía y cerraba los ojos para escuchar mejor. El murmullo del agua se mezclaba con otros ruidos difíciles de nombrar, crujidos de corteza, suspiros del viento, quizá el aleteo lejano de algún pájaro. Era como si el mundo, hasta entonces adormecido, volviera a recordar cómo hablar. Anfisa pensó en su casa al borde del bosque, en la estufa apagada, en las gallinas encerradas en su corral.
La idea le atravesó el pecho como una aguja. ¿Seguiría todo allí, igual que lo dejó, detenido en el invierno? No sentía angustia, solo una curiosidad silenciosa. Tenía la impresión de que la distancia, que antes era una barrera, se había vuelto un puente. Ya no era la abuela olvidada en Siberia, perdida en una cabaña. Era una caminante que llevaba consigo la memoria de un hijo, la voz de un reno, el brillo de un valle escondido. El frío de la soledad, ese hielo antiguo, empezaba a derretirse dentro de ella. El camino empezó a ascender otra vez, aunque sin la dureza de la montaña anterior. A lo lejos, por encima de las copas de los árboles, se intuía una vasta claridad, un espacio abierto. Mientras subía, notó que el reno ya no estaba a su lado. Miró atrás, luego a los lados, pero no lo vio. Extrañamente no sintió miedo. En su lugar, una especie de gratitud tranquila se instaló en su pecho. El reno había cumplido su tarea, ahora le tocaba a ella continuar. Sin embargo, al detenerse un instante para recuperar el aliento, percibió algo, el eco de un cascabeleo leve, como el sonido de metal rozando madera. Levantó la vista y vio, entre las ramas, el destello de unos cuernos alejándose ladera arriba, solo un segundo, antes de desaparecer otra vez. Sonrió, comprendiendo que no estaba del todo sola. Apoyó el bastón en una roca y siguió subiendo. La claridad crecía frente a ella, un resplandor amplio, casi blanco, pero no frío. Al llegar a la cima, se encontró con una meseta extensa. A un lado, la continuación del bosque, al otro, un horizonte blanco y azul que se perdía más allá de lo visible. En el centro, como un punto oscuro en medio de la luz, distinguió una torre de humo muy fina que no venía del valle ni de ninguna cabaña que conociera. Era apenas un trazo gris ascendiendo al cielo, directo, obstinado. Se quedó mirándolo largo rato, con la sensación de que aquel era un nuevo llamado, distinto al primero. Se acercó hasta el borde de la meseta, donde el terreno comenzaba a descender de nuevo. Desde allí pudo ver, a lo lejos, una serie de figuras diminutas moviéndose sobre el manto de nieve. Trineos, quizá, o caravanas de renos que cruzaban las planicies hacia algún pueblo remoto. El mundo seguía existiendo, con sus gentes y sus rutas, aunque ella hubiera estado recluida en su rincón del bosque. Esa visión le provocó una mezcla de nostalgia y esperanza. No deseaba regresar a la aldea que había olvidado su nombre, pero tampoco se sentía exiliada. El mapa, la cruz, la piedra, el valle escondido, todo eso formaba ahora una cartografía interna que valía más que cualquier ruta marcada. Se sentó un momento en una roca plana, dejando que la bufanda roja le cubriera las piernas. El sol, oculto detrás de una cortina de nubes suaves, iluminaba el paisaje con una claridad casi horizontal. Pensó en lo que le había dicho su hijo, que el invierno termina cuando aceptas que no todo lo que se va desaparece. Repitió esas palabras en voz baja, como un rezo sin santo. Sintió que cada sílaba se acomodaba en su pecho, como si ordenara los recuerdos en estantes nuevos. Ya no dolían de la misma forma, no como un corte abierto, sino como cicatrices que cuentan historias. Después de un rato, se levantó con cuidado y volvió a mirar la columna de humo a lo lejos. Tal vez allí hubiera otro refugio, otras personas, otros mensajes colgando de cuernos desconocidos. Tal vez no. Lo cierto era que ahora tenía elección. Podía seguir adelante, hacia esa nueva señal, o regresar por otro camino, buscando su cabaña, su bosque, sus gallinas. Ninguna de las dos opciones le pesaba. Por primera vez en años, la idea del futuro no era una pared oscura, sino un sendero que se bifurcaba sin amenaza. Apoyó el bastón en la nieve, dejó que el aire llenara sus pulmones y se escuchó a sí misma con claridad, formulando una pregunta sencilla. ¿Qué quiero hacer ahora? La respuesta no llegó de inmediato. Hubo un silencio largo y lleno, en el que solo se oyó el lejano gruñido del hielo resquebrajándose en algún río que ella no veía. Entonces, muy despacio, sintió que sus pies se inclinaban hacia una dirección concreta, no hacia el pasado ni hacia el olvido, sino hacia un lugar donde pudiera llevar, como quien lleva un pequeño fuego, todo lo que había visto. Dio un paso, luego otro, dejando atrás la roca, la meseta, el borde del valle invisible. El humo lejano siguió elevándose,
como un hilo que conectaba la tierra con el cielo. Mientras caminaba, un último recuerdo emergió, nítido. La primera noche en que el reno golpeó su ventana, con la bufanda colgando de los cuernos. El miedo, la sorpresa, la incredulidad. Sonrió al pensar en la mujer que era entonces, encerrada en su rutina de leña, gallinas y fantasmas. Esa mujer seguía siendo ella, pero ahora había cruzado un umbral del que no se vuelve con las manos vacías. Llevaba una bufanda nueva sobre los hombros, el sabor de un agua imposible en la boca y la certeza de que, en algún lugar detrás de cada montaña, siempre hay un valle que espera ser descubierto. Anfisa caminó hasta que el humo lejano se disolvió en el cielo y entendió que no necesitaba llegar a ningún lugar concreto. El paisaje era una mezcla de invierno que se retiraba y primavera que despertaba. Nieve sucia, charcos helados, hierba tímida rompiendo la corteza blanca. Desde un altozano vio a lo lejos la línea oscura del bosque donde había vivido tantos años. No estaba tan lejos como siempre había creído. Sintió una nostalgia suave, más que amada que dolor. Se sentó en una roca, acarició la bufanda roja y pensó en su cabaña, en el retrato del hijo, en las gallinas, en las huellas de lobos junto al pozo. Aquel rincón ya no era condena, sino lugar al que podía regresar con otra mirada. Había visto a su hijo sonreír en el agua y lo había sentido en la cabaña del valle. Su ausencia seguía, pero ya tenía sentido. El invierno no desaparecía, se volvía recuerdo soportable. Se levantó, apoyándose en el bastón, y tomó el camino de regreso, grabado en su cuerpo más que en cualquier mapa. Avanzó hacia la sombra de los pinos, pensando que el valle oculto quedaría atrás, esperando a otros que necesitaran cruzar su propio umbral. Tal vez algún día otro viejo, otro niño, seguiría un reno que golpeara el cristal con algo colgando de los cuernos. Sonrió y murmuró un gracias, sin destinatario claro. El regreso fue más breve. Donde antes solo veía peligro, ahora distinguía refugios, troncos que cortaban el viento, piedras que ofrecían descanso. El bosque la recibió con el crujir conocido de ramas y nieve, y con un olor nuevo a resina y corteza despierta. Junto a un abeto que siempre creyó muerto, vio pequeños brotes verdes escalando la madera oscura. Apoyó la mano en el tronco. «También tú has aguantado», susurró. «No solo yo». Cuando por fin distinguió el techo de su cabaña, el corazón se le apretó. No había humo en la chimenea. La nieve rodeaba el corral de las gallinas, la puerta seguía igual. Sin embargo, todo parecía distinto, como si se hubiera levantado una capa invisible. Se acercó despacio, oyendo el crujido familiar del suelo. Antes de entrar, se volvió por instinto, buscando con la mirada al reno. No vio a nadie, solo bosque, luz pálida, el eco lejano de un cuervo. Aún así, percibió una presencia tranquila en el aire, como un manto. Abrió la puerta. Dentro olía a hollín frío y madera húmeda. El retrato de su hijo seguía torcido en la pared. Lo enderezó con una delicadeza casi ritual, y en vez de hablarle como antes, se limitó a mirarlo en silencio. Sacó la bufanda roja y la colgó justo debajo del cuadro, dejándola caer como una cascada encendida. La bufanda antigua, la que él llevaba al partir, se había quedado en el viaje, en los cuernos del reno, en el valle, en el agua. No necesitaba recuperarla, bastaba ese hilo rojo uniendo lo que fue con lo que aún podía ser. Encendió el fuego como siempre, pero el gesto ya no servía para tapar el vacío, sino para cuidarse. Al ver crecer las llamas, recordó el agua que bebió en el valle y la ligereza que la recorrió. Bebió de su jarra de nieve derretida y sintió, también allí, sabor a vida. Se sentó junto al hogar, dejó el bastón junto a la pared y escuchó la casa. Vigas que crujían, viento en las rendijas, ramas golpeando la ventana. Nada la asustaba. Cuando oscureció, encendió una vela junto a la ventana, como tantas noches. Esta vez no pensó en visitantes imposibles, ni en carteros extraviados, ni siquiera en su hijo. Pensó en quienes caminaban inviernos largos, sin saber que detrás de alguna montaña hay un valle escondido. La pequeña llama se reflejaba en el vidrio, como una aurora doméstica. La nieve devolvía un resplandor suave. Apoyó la frente en el cristal frío. Durante un instante, oyó algo parecido a pezuñas, un tintineo leve, un resoplido conocido.
No vio nada, solo la línea negra de los árboles. «Gracias por venir aquella noche», dijo en voz baja. No esperaba respuesta, pero el viento giró y trajo un olor distante al valle. Río vivo, tierra mojada, humo dulce. Cerró los ojos, dejando que ese aroma llenara la casa como otro fuego. Cuando se apartó de la ventana, el retrato y la bufanda brillaban con la luz de la vela. Se recostó en el camastro, escuchando su propio corazón, tranquilo. Sabía que el invierno volvería con noches largas y silencios espesos, pero también sabía algo nuevo. Ningún invierno es absoluto. En algún lugar invisible, la primavera prepara sus brotes. El reno, el mapa, la cruz, el valle y la cabaña entre montañas eran ya parte de su historia, no como un sueño, sino como un puente. Antes de dormirse, recordó las palabras bordadas en la cinta blanca. «Estás en casa». Comprendió que no nombraban solo la cabaña del valle, ni esta donde ahora respiraba, sino el espacio que se había abierto dentro de ella. Un lugar donde el hijo podía existir sin ser herida, donde el invierno podía ser hermoso y la soledad, compañía. Afuera, algún animal cruzó la nieve dejando huellas fugaces. Dentro, la abuela respiró hondo y aceptó el cansancio con una calma profunda. Soñó con un bosque donde renos se acercaban a las ventanas portando bufandas de colores, mensajes tejidos para quienes se atrevían a abrir. Al despertar, no recordó el sueño entero, solo el calor que dejaba. La vela seguía ardiendo, pequeña y firme. Anfisa la miró, abrió un poco la ventana y dejó entrar el aire frío y limpio. El invierno seguía allí, pero la abuela sonrió. Sabía que, si alguna noche volvía a sonar un golpe en el cristal, ya no tendría miedo de abrir.